Bueno, chicos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de administrativo. Espero que les haya ido muy bien en sus vacaciones, para los que pudieron descansar, que les haya ido bien en las fiestas. El día de hoy nos corresponde nuestra primera clase. En adelante vamos a seguir manejando el mismo horario, a no ser que se les informe a ustedes si se modifica o no, pero por ahora vamos a seguir con el mismo horario de 8 a 10 de la noche. ¿Listo? Para las personas que de pronto son nuevas, no sé si haya personas nuevas, estamos iniciando nuestro curso desde cero, ¿vale? El año pasado ya con algunos estudiantes vimos algunos temas, pero entonces ustedes también van a tener la oportunidad de verlos a medida de que vayamos avanzando. Y pues nada, bienvenidos otra vez. El día de hoy nos corresponde nuestro tema de plataforma, la contabilidad básica y sus conceptos básicos, ¿ok? Pero también quería recordarles, chicos, antes de iniciar la clase, que por favor siempre estemos muy pendientes de la plataforma y de los tiempos en los cuales podemos realizar los exámenes, ¿de acuerdo? Por favor, eso hay que tenerlo muy presente. Igual, de todas formas, yo siempre les voy a estar recordando, pero ustedes si tienen algún inconveniente con la plataforma, deberán comunicarse con la institución. Por otro lado, también con respecto a los temas administrativos y los temas académicos, ustedes se pueden comunicar tanto con la coordinadora académica, la señora Sandra, o con la señorita Tatiana, que es la directiva del área administrativa. ¿Listo? ¿Alguno antes de comenzar tiene alguna duda de pronto de algo para poder hablarlo rápidamente? Listo. Perfecto, chicos. Entonces, iniciemos. El día de hoy, como les comenté, nos corresponde abordar el tema de contabilidad básica. Yo no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, tenga, más allá de este concepto que tenemos aquí en pantalla, alguno de ustedes tenga idea de lo que es la contabilidad en sí. Si es así, los quisiera escuchar. ¿Alguna noción de pronto para ustedes qué es contabilidad? O sea, no solo el concepto que tenemos en pantalla, sino para ustedes qué es la contabilidad. Ok, están ingresando más personas. Buenas noches a todos. Hasta ahorita arrancamos la clase, chicos. Como les comentaba a sus compañeros, el día de hoy nos corresponde abordar el tema de contabilidad básica. Entonces estoy preguntando si ustedes de pronto saben o tienen conocimiento de qué es la contabilidad en sí. No solo digamos, concepto que tenemos en pantalla, sino para ustedes, ¿cómo conocen la contabilidad? ¿De pronto han tenido alguna cercanía a ella? ¿A qué se contabiliza o cómo se contabiliza? Profe, buenas noches. Muy buenas noches, Catherine. Profe, pues digamos que básicamente la contabilidad toca manejarla en todo sentido, inclusive en la casa, ¿no? Tener Sí, señora. presupuesto de gastos, de facturas, bueno, en fin. Sí. En sí la contabilidad para mí es como, como en libro de contabilidad, debe haber, ¿no? Uh-huh, ¿Sí? uh-huh. Entonces, mi concepto es muy básico, pero realmente lo que yo aplico es así, Sí. mi contabilidad es en mi casa, Eso. ¿sí? Sí, Es eso. señora. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación. Así es. La contabilidad para mí es el arte de contar, o sea, como concepto Ok. básico, la contabilidad, el arte de contar
y cómo distribuimos nuestros gastos o los de nuestras empresas o negocios Ajá. para llevar un buen sistema financiero y una buena calidad en el dinero. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, chicos, realmente ustedes no están apartados de lo que es el concepto general de contabilidad, porque así como lo dijo Carlos y así como lo dijo la compañera Catherine, la contabilidad es aquello que nos ayuda a nosotros a llevar un registro, ¿sí? De nuestros gastos y de nuestros ingresos. Ese es como el concepto más básico, pero la podemos clasificar o conceptualizar como un proceso sistemático, ¿sí? En el que se registra, se clasifica, se resume, se revisan las operaciones de cada empresa, ¿ok? Como lo dijo Katherine, desde que uno está en la casa debe llevar una contabilidad. Y es que la contabilidad existe, chicos, porque hace muchos años, ¿verdad? Por allá más o menos en 1494, un cura llamado Francisco Lucio Pacciola, que se escribe con doble C, dijo que él necesitaba contabilizar o necesitaba alguna forma de saber, ¿cierto? Cómo iba a manejar sus finanzas, su dinero. Necesitaba saber cuánto tenía y cuánto gastaba, ¿vale? Pero este señor, que es uno de los personajes importantes dentro de la contabilidad, eh, difundió una técnica que se llama contabilidad por partida doble. Es un método. ¿Listo? Más adelante vamos a estar hablando de él. Este señor dijo, necesito realmente entender si realmente estoy teniendo ganancia de lo que pues vendo. Porque en esa época los monjes también vendían pues medicamentos y comida o leche de cabra, etc. ¿Qué pasa? La contabilidad no es algo nuevo. La contabilidad surgió incluso mucho antes de que este señor dijera voy a realizar este método. Y es que la contabilidad viene desde nuestros inicios como sociedad. ¿Ok? Los primeros comerciantes por allá en el siglo IV, cuando apenas se estaba acuñando la moneda y un poco antes que existía el trueque, dijeron, necesitamos saber cuáles son los pormenores de nuestro negocio. Necesito saber quiénes me deben. Necesito saber cuánto les debo yo a ellos. Necesito saber con exactitud cuáles son mis recursos y la cantidad de los mismos, ¿verdad? Para precisamente saber si se ganaba o se perdía en los negocios. Incluso muchísimo antes de que se generara un comercio, las personas creían que por medio del trueque, ¿verdad? Uno podía cambiar una vaca por una mujer, ¿cierto? Entonces estas personas decían, bueno, pero ¿sí será justo que cambiemos una vaca por una mujer? Claramente estamos hablando de una época muy retrógrada en este sentido, pero desde allí surge todo el tema de la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La contabilidad surge en esta época como una necesidad, ¿sí? Una necesidad de poder entender las finanzas. En ese momento, la contabilidad eran simples anotaciones, ¿sí? Solo se llevaba la cuenta por encima de cuánto más o menos existía o teníamos productos o podíamos vender algún servicio, ¿sí? Cuando el monje Francisco Lucio Pacciola, o el cura, inventó, bueno, no inventó, él no fue el que lo inventó, pero sí lo popularizó, por decirlo de alguna forma, el método de la partida doble. Con él se inició un registro más completo de lo que hoy conocemos como contabilidad. Gracias a él
tenemos más claros cuáles son los conceptos de ingresos, egresos, etc. ¿Listo? Gracias a eso, entonces se pudo determinar con exactitud cuánto se perdía, cuánto se ganaba y cómo podíamos deducir de los gastos de los ingresos. ¿Ok? Entonces, sucede que la contabilidad durante ese periodo determinado se desarrolló de una forma, digamos, poco lenta, ¿sí? Pero sobre todo se desarrolló en el área del comercio de los bienes raíces, porque había necesidad de registrar y rendirle cuenta a los propietarios de los bienes raíces. ¿Ok? La contabilidad en adelante hizo que las empresas tuvieran un desarrollo exponencial. ¿Ok? Y ese desarrollo exponencial es lo que conocemos hoy como contabilidad. Entonces, además de ser un sistema, que es el concepto que tenemos acá, un proceso sistemático. ¿Y por qué proceso sistemático? Porque siempre es una cadena de procesos para poder llegar al resultado, ¿verdad? Como dijo la compañera, cuando uno administra una casa, un hogar, uno sabe que me gano tanto, me gasto tanto y me queda tanto, ¿verdad? Entonces, dentro de estos tres pilares, nosotros tenemos un proceso, un desarrollo de lo que es la contabilidad, que son las operaciones que se realizan. ¿Cómo qué operaciones creen ustedes que existen dentro de la contabilidad? ¿Cuáles creen ustedes que son las operaciones? ¿No? Pues básicamente hay que tener en cuenta los ingresos, los egresos, los costos de producción y lo relacionado a sí, todo lo que tiene que ver con los números de ganancia y pérdida de cada uno de los productos que vendemos o de lo que necesitamos para nuestra casa, hablando en temas del hogar. Vale. ¿Alguien más? ¿Cuáles creen ustedes que sean esas operaciones? Es incluso más básico de lo que dijo Carlos. Son operaciones matemáticas. Es así de sencillo. Sumas y restas. Sí, señor. Divisiones, multiplicaciones, todo ello. Esas son las operaciones que nosotros realizamos dentro de la contabilidad. ¿Listo? Las operaciones más básicas de la matemática, porque gracias a ello es que existe el método de la partida doble, es que existe la obtención de información a través de las operaciones matemáticas. Créanme que la contabilidad, chicos, de hace años, podríamos hablar incluso de milenios, es igual porque la matemática no cambia, es una ciencia exacta. ¿Listo? Entonces podemos afirmar que la contabilidad se basa en actividades matemáticas que nos ayudan a deducir o a saber cuáles son nuestros gastos, ingresos, egresos, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? En esa época, la actividad económica era muy diferente a lo que se conoce hoy en día. Pero hablando desde la parte rudimentaria, era comprar y vender, ¿cierto? Eso es lo que la contabilidad registra mayormente, desde la parte rudimentaria. La actividad económica de esa época originaba ciertos hechos que hacían que se tuvieran que satisfacer estas necesidades de
saber cuánto gastábamos y cuánto comprábamos y cuánto vendíamos. Yo recuerdo que en las clases de historia que nos dieron en la universidad, el profesor siempre nos decía, es que en la civilización egipcia, por ejemplo, ellos tenían unos tanques grandísimos, por llamarlos tanques, bodegas grandísimas en las cuales metían toda su cosecha de trigo, por ejemplo. Y estas personas lo que hacían era, con una pesa, venderle a todos los extranjeros, que para ellos era cualquier persona que no fuera de Egipto. Darwin, señor. ¿Me alzaste la mano? ¿Darwin? ¿No? Bueno, ellos lo que... Tranquilo, Darwin, no te preocupes. Ellos lo que querían era precisamente contabilizar cuánto podían ganar de esa bodega, de una de sus bodegas, vendiéndole a la gente. ¿Cierto? Y así era como lo repartían. Pero fíjense que era tan rudimentario el sistema que era lo que pesaba, eso tenía un precio específico. Porque ellos decían, listo, si nosotros podemos vender y sacarle el triple, ojo, no el doble, el triple, es ganancia. Y así fue como los egipcios fueron una de las civilizaciones más avanzadas económicamente hablando y también científicamente porque el dinero lo invertían también en cosas nuevas. Ellos inventaron, por ejemplo, el jabón. Entonces, sucede, chicos, que ese proceso sistemático, el de registrar, clasificar, resumir, obtener la información a través de las operaciones básicas matemáticas, ¿sí? Es contabilidad. Eso es la contabilidad. La contabilidad claramente tiene objetivos, ¿sí? Y estos objetivos son diferentes de acuerdo a la necesidad de la contabilidad. Ya vamos allá, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo bien? No, señora. Vale. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la contabilidad? Asimismo, como tiene objetivos, la contabilidad posee ciertas áreas, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de una empresa, nos debemos referir a el área contable. El área contable se va a dividir en contabilidad general, en análisis e interpretación de estados financieros, ojo con esto, contabilidad de gestión o costos, sistemas contables y auditoría contable. ¿Vale? La contabilidad general es donde llega todo. Allí se clasifica qué es, por ejemplo, presupuesto de la empresa, qué es gasto, qué es ingreso, ¿sí? Qué es un activo, qué es un pasivo. Ojo, ya vamos a ver esos conceptos. Y entonces la contabilidad general distribuye a las otras microáreas del sector de contabilidad o del área contable para que se puedan analizar e interpretar los estados financieros. Una empresa medianamente grande siempre va a tener una persona que se encargue de interpretar esos estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Pues simplemente son todos aquellos documentos que me dicen a mí en porcentajes cuantitativo, algo que puedo contar, ¿verdad? ¿Cómo está la empresa? Son los famosos números verdes y números rojos. ¿Vale? Por otro lado, cuando ya se ha hecho el análisis e interpretación de los estados financieros, que es una tarea bastante ardua, encontramos también la contabilidad y gestión de costos.
Esta área de la contabilidad se encarga precisamente de buscar las formas de la empresa estar a flote económicamente. Como quien dice, ellos son los que trazan las estrategias de contabilidad de la empresa. La contabilidad de gestión o de costos es esa área en la que cada trabajador pone a funcionar el cerebro, como quien dice, ¿cierto? Para renovar sus estrategias de gestión de costos. Por ejemplo, imagínense que nosotros trabajamos todos en una empresa de manufactura y nos dedicamos a hacer almohadas. Todos nos dedicamos a hacer almohadas. El área de contabilidad de gestión y costos nos va a decir a nosotros, ojo, gente, ustedes dentro de la producción, porque eso también tiene que ver con los costos, no se pueden demorar más de 5 minutos rellenando una almohada porque perdemos dinero, literalmente. ¿Verdad? Entonces, todos nosotros que trabajamos en una cadena de producción, decimos, uy, bueno, tengo que trabajar y llenar la almohada en menos de 5 minutos. Porque si no, muchas empresas también suelen hacerlo, descuentan, digamos, de la producción dinero. Y otras lo que hacen es incentivar más bien al trabajador con bonificaciones, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente de contabilidad de gestión y costos son los que llevan milimétricamente cómo funciona la empresa, cuánto gasta la empresa, cuánto ha entrado a la empresa. ¿Vale? El área de sistema contable ya es diferente, porque aquí precisamente es sistema. Ellos son los que se encargan de subir al sistema contable de la empresa todas las novedades que existan. Los reportes de los ingresos, de los egresos que les han dado otras áreas, otras microáreas. Y por último, la auditoría, que todos sabemos que es una auditoría, ¿cierto? Yo creo que todos sabemos que es una auditoría. En la auditoría contable sabemos bien si algo está mal o si algo está realmente bien. En la auditoría es donde nos damos cuenta qué es lo que está fallando y qué es lo que no está fallando. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces la contabilidad en general tiene un objetivo bastante sencillo, que es registrar y sintetizar las operaciones financieras de un negocio. Cuando yo registro y sintetizo, la contabilidad me arroja a mí de una manera entendible si estoy ganando o estoy perdiendo. Es con ella que sé si estoy realmente obteniendo resultados de lo que me dedico a hacer. Toda contabilidad tiene por objetivo registrar y sintetizar. ¿Vale? Por allá en el 2009, un teórico de la contabilidad y la administración llamado Walsh, con W, dijo que los estados financieros, ojo, eran todos esos informes, ¿no?, que la empresa tenía a su disposición, pero que además eran informes que la empresa tenía a disposición del público en general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que Ecopetrol, por ejemplo, anualmente dice cuánto se vendió de crudo, cuánto se ganó con la venta del crudo y o cuánto se perdió de la venta del crudo, ¿cierto? Esos análisis
de interpretación de los estados financieros de Ecopetrol, por ejemplo, son una parte para ellos, privada, y otra parte pública. Y muchas de las empresas, ya sean públicas o privadas, demuestran cuáles son sus estados financieros. Y ustedes saben por qué se demuestra y para qué se demuestran los estados financieros de una empresa, por ejemplo. ¿No? No, señora. Chicos, pues sencillo. Imagínense que toda empresa les gusta demostrar su estado financiero es porque si ellos se dedican a la venta de acciones y así es como crecen en el mercado económico, les interesa que las personas sepan que son una empresa fuerte, hablando económicamente, que son una empresa estable, porque aparte de la contabilidad, darnos registro de todo lo que nosotros tenemos y de lo que no tenemos, la contabilidad da esa sensación de tranquilidad, ¿sí?, a una empresa. Si contablemente vamos bien, todo el mundo está bien. Pero si contablemente vamos en pérdida, todo el mundo está mal, ¿cierto? Entonces, para ello es que los análisis y la interpretación de datos son fundamentales. Porque recordemos que en las auditorías, chicos, esto es lo que vamos a utilizar nosotros para hacer proyecciones de lo que nuestra empresa es. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasa? La contabilidad tiene conceptos básicos que ya los vamos a ver. Entonces, esos se dividen en grupos contables. Hay algo llamado pasivos, activos, capital, ingresos, costos y gastos. ¿Ok? Los costos se dividen en costo de producción y gastos generales. Ojo, yo quiero que tengan esto muy claro, por favor. Y si no entendemos, por favor, preguntar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un activo? Uy, qué pena, me fui. ¿Qué es un activo? Un activo es ese conjunto de bienes, chicos, y derechos. Ojo, un bien lo debemos clasificar no solo como el dinero. Ojo con eso. Un bien también son los bienes materiales, es decir, casas, lotes, etcétera. ¿Vale? Eso es un bien. El dinero también es un bien. ¿Sí? Entonces, un activo es un conjunto de bienes y derechos. ¿Por qué de derechos? Porque imagínense que hay bienes que son intangibles y que tenemos derecho a ellos, como la propiedad intelectual. ¿Vale? Pero ahora, ese conjunto de bienes y derechos los posee una persona, ya sea natural o jurídica. Que la persona natural son ustedes o yo, y la persona jurídica es la empresa. ¿Listo? Ese activo va a rendir unos frutos y unos beneficios en un tiempo determinado. ¿Sí? Dentro de las empresas podemos entender un activo como el efectivo, es decir, el dinero, cuentas por cobrar, inventarios, terrenos, edificios, vehículos, mobiliario, equipo, etc. Es decir, cuando usted llega a una empresa y pone el primer pie dentro de la empresa y el edificio es de la empresa, eso es un activo de la empresa. Porque ahí funciona la empresa y de todas maneras rendirá un fruto en un determinado plazo. Las cuentas por cobrar de la empresa, claramente. Si yo me dedico a vender servicios móviles, por ejemplo, y contrato con el Estado, entonces esas cuentas por cobrar son un activo, es dinero que me va a entrar a mí constante y sonante. ¿Ok? Eso es un activo. ¿Claro hasta ahí o alguna duda?
Claro, profe. Vale. Entonces, ¿qué pasa con ese activo? ¿Nosotros esperamos algo de los activos? Claro que sí. Claro que sí. Esperamos que nos rinda fruto. Siempre. Pero, por el contrario, existe algo que se llama pasivo. Y el pasivo, chicos, son ese conjunto de obligaciones o deudas que tiene la empresa. ¿Qué es una obligación? Una obligación es la de dar, pagar, ¿cierto? O hacer. Ojo, las obligaciones se dividen en tres: dar, pagar o hacer. Una empresa que tenga una obligación de hacer, la empresa tiene la obligación de hacer el alumbrado público de la ciudad de Medellín porque es que debía eso al Estado y entonces tiene la obligación de hacer. La obligación de dar información, por ejemplo, también al Estado acerca de los movimientos. Las obligaciones se dividen en tres, ojo, y eso es muy importante cuando nosotros hablamos de un tema administrativo, porque nosotros manejamos todo ello. Y las obligaciones de pagar, que son las que menos les gusta a las personas, ¿verdad? Ya sea persona natural o jurídica. Entonces, el pasivo es ese conjunto de obligaciones y deudas que tiene la entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en sus operaciones pasadas quedó debiendo. Así de sencillo. Entonces, un pasivo es una cuenta por pagar, los impuestos que se le debe pagar al Estado, las cargas sociales que se deben pagar. ¿Cuáles son las cargas sociales, chicos? Un ejemplo de cargas sociales para una empresa, los parafiscales, que se acuerdan que el año pasado los tocamos, vimos el tema, ¿vale? Prendas por pagar. ¿Qué es una prenda? No es una prenda de ropa. En el derecho y en la parte administrativa, una prenda o un objeto prendario, ¿sí? Es algo, ya sea dinero o un bien, que se le dio a otra persona, ¿sí? Con aras o en aras de que esta persona nos retribuyera a nosotros económicamente y que luego se le devolvía. Esas son prendas. Es como cuando uno va a empeñar, ¿sí? Entonces, yo voy a empeñar el computador. El computador es la prenda, el objeto es la prenda. En el caso de las empresas, la prenda sería dinero o cuentas por pagar, por ejemplo. ¿Listo? Un pasivo que tenemos las personas naturales, las hipotecas, los créditos bancarios, todo eso es pasivo. ¿Por qué? Es tan sencillo de explicar que es que un pasivo es algo que sale de tu bolsillo. No lo tienes tú dentro de tus saberes económicos. Es algo que debes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Perfecto. Vamos bien, sí. Listo. Cualquier cosita me preguntan, ya saben. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, además del pasivo, debemos hablar del capital? Todo el mundo dice, no, es que el capital, yo tengo que tener plata para poder montar una empresa, ¿cierto? Y eso es lo que entendemos nosotros como capital hoy en día, el dinero, la fuerza económica. Pero imagínense, chicos, que el capital no solo se trata de esa economía, ese dinero en efectivo, ese bien en efectivo que es el dinero, sino también de cualquier tipo de propiedad. Es decir, si yo voy a montar una empresa de transporte y tengo 5 carros, ese es mi capital, porque es mi propiedad, es un activo que yo voy a poner en la empresa, ¿verdad? A funcionar. Esa es la inversión que voy a hacer. ¿Ya? Entonces, el capital es esa propiedad de todos los socios. Ojo, aquí dijimos todos los socios, pero debemos entender
que socios son solamente cuando se han constituido sociedades. Eso lo vamos a tocar en clases que vienen. Lo vamos a ver en clases que vienen. Pero cuando yo soy una persona solita y aporto capital, es mi propiedad, ya sea una casa, dinero, un carro, etc. ¿Sí? Lo que pasa es que este capital es lo que nosotros también hemos obtenido de la diferencia de un activo menos un pasivo. Y entonces ahí uno dice, uy, pero ¿cómo así? Es que el capital se divide en dos cosas. El capital activo, ¿sí? Y el capital, digámoslo y llamémoslo capital neto, que es el obtenido entre la resta de un activo menos un pasivo. ¿Alguno de pronto tiene un ejemplo? Además de estos que están aquí, ¿o saben de pronto de lo que hablan aquí? ¿No? Bueno, entonces, vean esto. Aquí los ejemplos que nos dan es el capital social, el superávit donado, ojo, el superávit por la revaluación, el déficit, ojo, ojo, y las reservas. Imagínense que en el derecho mercantil, que tiene que ver con todo lo administrativo, claramente, y la contabilidad, el capital social es ese porcentaje monetario de una persona, ¿sí? En el que uno la cede, como persona uno cede ese capital para que algo funcione, ¿sí? ¿Cómo así? Imagínense que yo tengo una empresa de ataúdes y yo tengo 15 ataúdes que había comprado. Ese es mi capital social, ojo. Es decir, es un activo, ¿vale? ¿Verdad? Pero lo voy a restar por un pasivo, ojo, porque es que yo no espero devolución de él. ¿Ya? Yo no puedo esperar devolución de él. Debo esperar es una ganancia, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Profe, sería como una inversión, ¿sí? Sí, pero Como una inversión. exacto. Pues, sí, lo podemos entender así, pero es que no solo las inversiones son capital social. Ojo. ¿Listo? Ok. Y no solo el superávit donado y no solo el superávit por revaluación son capital. Ojo, estos son simplemente ejemplos. ¿Qué es el superávit donado? ¿Alguno ha escuchado el término? ¿O no? De plano no. No, profe, Bueno, ninguno. entonces, el superávit, chicos, donado, son esos porcentajes, vamos a llamarlos así, de los accionistas. Ojo, imagínense que todos somos una sociedad, todos nosotros hoy en clase somos una sociedad y vamos a ser una sociedad limitada, ¿vale? Y esa sociedad limitada, cuando la constituimos, dijimos, es que cada uno va a aportar 30 millones de pesos. Imagínense. Cada uno aporta 30 millones de pesos porque es que vamos a armar una empresa de ventas de congelados y productos cárnicos. ¿Ya? Entonces, sucede que una persona se quiere salir de la sociedad limitada. ¿Ya? Y nosotros decimos, venga, pero ¿por qué se quiere salir? ¿Para qué se va a salir si el negocio es bueno? La persona dice, no, me quiero salir. Listo, perfecto. ¿Qué pasa con los demás que quedamos dentro de la sociedad?
todos debemos comprar por partes iguales, ojo, la parte del socio que salió. Y luego ya dijimos, no, es que se fue esta persona, pues madre, ya no queremos hacer la empresa solo porque se fue esa persona. Entonces, todos los socios, al salir de la sociedad, van a recoger su platica, ¿sí? Porque imagínense que no se alcanzó a invertir. Van a recoger su platica y todos van a quedar con el mismo capital que habían pagado. Entonces, el capital, chicos, realmente es un concepto un poco más amplio, ¿vale? No solo lo podemos entender como una inversión, porque sí, cuando nosotros montamos una empresa, claramente el capital es una inversión. Pero imagínense que el día de mañana la abuelita del sutanito se murió y esa persona le dejó una donación también, por ejemplo, de 50 millones de pesos. Yo tengo capital. Es dinero. Por eso mismo las reservas también son consideradas capital. Los ahorros son considerados capital. Entonces, el capital en sí también son bienes obtenidos, ¿vale? No solo podemos hablar de capital obtenido por empresas, que es lo que nos corresponde, pero también hay capital obtenido por personas naturales o jurídicas. ¿Ya? A ver, para que quede el concepto un poco más claro, ¿verdad? El capital entendámoslo entonces como todos los bienes físicos o recursos financieros de una empresa. ¿Listo? Claramente nosotros esperamos algo del capital, ya sea que se extinga, que desaparezca, o que por el contrario, cuando lo pongamos a trabajar, crezca, ¿verdad? Pero entonces, en otras palabras, en sí, el capital es simplemente la suma de los bienes, los recursos y la liquidez de una empresa. Bienes, recursos y liquidez. Lo que ha quedado de, ¿vale? ¿Vamos claros? ¿O no? Todavía no. ¿Otro ejemplo? Sí, profe, porfa. Vale. Entonces, listo. Otra empresa. Vamos a inventar la empresa ABC. Y esta empresa ABC tiene un edificio. La empresa está evaluada en 50 millones de pesos. Y además tiene recursos como los de un carro, que es otro bien, y en un fondo tenemos 30 millones de respaldo. ¿De acuerdo? Entendamos que el capital es todo eso. Todo eso. La liquidez de la empresa. Por ejemplo, mi empresa tiene liquidez. Yo vendí 50 millones, la monté con 50 millones, pero gané 200. Esa es la liquidez de la empresa, esa diferencia, ¿verdad? Pero además el capital también es el bien raíz que tenemos, que es el edificio. Y además el capital también son todos los otros recursos que tenemos, por ejemplo, como el carro. ¿Listo? Eso es el capital. Lo que yo no debo, también se los puedo poner así, lo que yo no debo, sino que realmente tengo de más. No es que tengo 50 y gané 50. No, el capital es lo que tengo de más. Con lo que yo me sostengo y me mantengo como empresa.
frente a los demás. ¿Sí? ¿Lo podemos entender? ¿Sí? ¿Alguna Sí, duda? profe, sí. Bueno, ¿qué pasa con ese, capital? Listo. Existe, esto está como torcido. Existe algo entonces que clasificamos dentro del capital como ingresos. ¿Vale? Entonces, los ingresos son el producto de las operaciones principales. Si mi empresa se encarga de vender arroz, entonces mi cosecha, ¿cierto? Al momento de la venta tuvo que haberse triplicado, por ejemplo, lo que yo invertí para generar estos ingresos. Existen operaciones principales u operaciones secundarias que te ayudan a generar ingresos. Se los voy a poner en un ejemplo fácil. Cuando ustedes trabajan, ustedes tienen un ingreso, ¿cierto? Porque están produciendo, están laborando. Entonces, esa producción genera un ingreso, ¿sí? Toda empresa tiene ingresos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las ventas de mercadería. Hay empresas grandísimas, por ejemplo, en Cali, que se dedican al tema de la caña y al tema del azúcar. Estas empresas tienen secciones o áreas contables en las que las mercaderistas se ponen a llamar a todos y cada una de las personas acá en Cali que tienen empresa donde se pueda distribuir el azúcar para venderle. Y cuando la gente le dice, sí, yo quiero tantas arrobas de azúcar, ahí ya tenemos un ingreso, tenemos una compra. ¿Listo? Las prestaciones de servicio también generan un ingreso. Y los ingresos, chicos, no solo los podemos entender como algo efectivo, como dinero en efectivo. Los ingresos también pueden ser de otro tipo. ¿Ok? Eso de los abuelitos, si no tiene para pagarme con plata, me paga con otra cosa, eso. Esos también son ingresos. ¿Ok? Pero cuando nosotros hablamos de ingresos financieros, nos referimos netamente al dinero que llega a la empresa. ¿Listo? Por otro lado, existen los costos y gastos. Y ojo con esto, muchachos, porque los costos y gastos, muchas personas lo confunden. Y sí, un costo es un gasto, ojo, pero no todo gasto es un costo. Y ya les voy a decir por qué. Sucede que cuando nosotros tenemos una empresa, tenemos unos costos de producción, ¿verdad? Normal. Se supone que eso es lo que yo ya sé que voy a tener que invertir, esto también es una inversión, para poder obtener dinero más adelante. Me llegue el ingreso, ¿cierto? Pero también tenemos gastos. Y uno dice, bueno, pero si tengo que pagarle a los trabajadores por el costo de la producción del producto, pues eso también es un gasto, ¿sí? Pero existen varios tipos de gasto, ¿vale? Y estos son en los que nos vamos a concentrar. Existen gastos de investigación y desarrollo, por ejemplo. Con esos gastos, la empresa efectúa investigación precisamente para saber si los nuevos productos o los tipos de productos que estamos elaborando son buenos en el mercado o si se van a recibir de una buena forma. Por ejemplo,
si vamos a poder lograr comercializarlos. ¿Ya? Existen gastos preoperativos, que son los gastos que hace la empresa, ¿sí?, antes de la operación, porque estas actividades nos ayudan a iniciar las operaciones comerciales o industriales. ¿Cómo así? La empresa está consiguiendo toda la maquinaria y está consiguiendo la materia prima. Estos son gastos preoperativos, debe pagar por ellos. ¿Sí? También, por ejemplo, debe pagar por el mobiliario y la indumentaria, gastos preoperativos de la organización o de la empresa. ¿Ya? Hay gastos que son o que entran dentro del, digámoslo, módulo del gasto de mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia? Pues es esa operación que realiza la empresa para obtener el conocimiento del mercado. La mercadotecnia, en otras palabras, también es marketing. ¿Listo? Es todo eso que hace la empresa para lanzar el producto, para que el producto se conozca en el mercado, lanza encuestas, por ejemplo, para saber si el producto va a ser un producto bien acogido por la gente, si les gusta el sabor, si les gusta el olor, si les gusta cómo se ve. Esos son los gastos de mercadotecnia. ¿Listo? Por otro lado, existen los gastos de organización, de instalación y de papelería y útiles, que esos tres van de la manito todos. Los de la organización es contratar al personal. Los gastos de instalación es poder amoblar las instalaciones para que se pueda llevar a cabo la producción. Darle cierta comodidad también a los trabajadores. Los gastos de papelería y útiles, pues precisamente son toda la papelería que necesitamos para que una empresa funcione. ¿Ok? Pero imagínense ustedes que hay un gasto que se llama inversión permanente. ¿Sí? Y esa inversión permanente es la que está representada por acciones, ojo, y otros valores negociables en el mercado, que se pueden convertir en efectivo, en dinero. Pero demoran un tiempo para que se convierta en dinero. Son las inversiones permanentes. Pero cuando nosotros hemos constituido una empresa, chicos, y tenemos una empresa, o hacemos parte de ella, estas inversiones permanentes, por lo general, suelen tomarse de una parte de los ingresos cuando las empresas están arrancando. ¿Ya? Pero por el contrario, cuando las empresas ya están posicionadas en el mercado, nada más lo que hacemos es vender las acciones de ellas. Esos son inversiones permanentes. ¿Cómo así? Imagínense que todos nosotros quisimos invertir el día de hoy en la empresa de, a ver, ¿qué será? Juan Valdez, ¿verdad? Y entonces escogimos invertir en el sector financiero, agrícola, del café y en Juan Valdez. Pero nosotros somos Juan Valdez y la misma empresa de nosotros, Juan Valdez, decidió comprar acciones en el mercado, en la bolsa de valores de nuestra empresa. ¿Para qué? Para que la empresa creciera y se mantuviese fuerte económicamente. Esos valores, esas acciones
son negociables. Y como nosotros mismos compramos nuestras mismas acciones porque quisimos reinvertir, por ejemplo, que son inversiones permanentes, en un momento determinado vamos a obtener una ganancia de ellas. ¿Que subió el dólar? Listo, perfecto. El café entonces también subió. A nosotros nos conviene. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los gastos. También existen gastos por propaganda y publicidad, de gasto por renta. ¿Cuál renta? Pues los bienes parafiscales que se pagan, las primas de seguros, por ejemplo, ¿sí? Intereses, que las empresas les toca pagar claramente intereses y ¿cómo se llama? IVA, impuestos. Que el IVA, que es el impuesto al valor agregado de cada producto, ¿verdad? Entonces, estos son los gastos, ¿vale? Son ese esfuerzo económico, como lo dice aquí, que realiza una entidad con la finalidad de poder realizar las operaciones, pero siempre permitiéndole obtener una inversión. Rentabilidad, perdón, de su inversión. Entonces, el ejemplo, las compras, los costos de venta, los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, etc. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo costos de producción, que es un pequeño segmento de lo que son los gastos, a los gastos. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿O vamos bien? ¿No? Bueno. Avanzamos con el tema. Y cuando nos referimos a los registros contables oficiales, está el típico libro de contabilidad, ¿cierto? Está el típico libro de contabilidad, que es el que nosotros conocemos o hemos en algún momento visto. La contabilidad de cualquier persona, ya sea natural o jurídica, recordemos que la física es la misma natural, que se encuentre en actividad económica, chicos, u operando, debe quedar registrada en libros oficiales. ¿Listo? Claramente esto lo que quiere y busca es que tenga un efecto de legalidad, porque empresa que no lleve registro contable y que tenga que pagarle a la DIAN, empresa que se entiende que está haciendo algo ilegal. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Estos registros contables deben legalizarse ante la administración tributaria. Muchas veces las empresas ya no utilizan libros, utilizan sistemas contables, ¿verdad? Que gracias a la tecnología es que hemos avanzado en ello. Y por medio de ese sistema contable podemos obtener los registros e información. Y decirle a la DIAN, vea, señor DIAN, este año yo vendí 500 millones de pesos porque soy una pymes, una empresa mediana. Pero tiene que deducirme 400 millones porque yo tengo una fundación e invertí esos 400, por ejemplo, en cosas sociales. Es un ejemplo abrupto, pero es un ejemplo. La DIAN dice, ok, muéstreme.
Muéstreme realmente la contabilidad de la empresa para yo poder saber si realmente sí le tengo que deducir eso o no se lo voy a deducir. Existen varios tipos de libros contables. Esto es para que queden claros. El libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y el libro de balances. Ustedes dicen, uy, ¿por qué tanto? El libro diario es donde se anota, por ejemplo, en una pequeña empresa, es donde se puede anotar lo que vendí, ¿cierto? Y lo que gané. En el libro mayor ya se encuentran otros conceptos. Ahí sí podemos hablar de inversión. Ahí sí podemos hablar de activos, pasivos, etc. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que va en el libro de inventarios? Profe, toda la mercancía comprada. Sí, perfecto. Además de la La- mercancía comprada, puede también ser, cuando nosotros tenemos inventario, no solo significa mercancía, ojo, significa también el dinero que voy a poder invertir en mi inventario. Porque es que un inventario no solo es de cosas físicas, materiales. Eso es lo que hemos creído y así es como funciona el mundo hoy en día, porque prácticamente todo se inventaría de forma física. Pero el inventario también es lo que me ayuda a saber a mí con cuánto cuento y con cuánto no. Por ejemplo, en el libro mayor, yo tengo una página específica para cada cosa, para cada cuenta contable de la empresa. Y en el libro de inventarios, tengo una página específica para saber con cuánto cuento, ya sea materialmente hablando o económicamente hablando. En el de balances, sé yo si voy perdiendo o voy ganando. ¿Cómo va mi empresa anualmente? Si ya se recuperó, si ya recuperé la inversión, ¿cierto? Esto es lo que manejamos en este tipo de libros. Hoy en día existen sistemas contables muy buenos que facilitan la vida de las personas y de las empresas. Porque además estos sistemas contables nos arrojan a nosotros de una cuánto nos va a tocar pagar, por ejemplo, a la DIAN. Uno de ellos, ¿alguien sabe de un sistema contable? Cuéntenme. ¿Ha escuchado algún sistema contable? Elisa, Ajá, otro. Otro, ¿alguien más sigo. sabe? Ajá, perfecto. Esos son de los más conocidos. Obviamente, existen paquetes de estos sistemas contables, claramente. No todas las empresas les gusta, por ejemplo, el que les hace todo porque es que es muy caro, sino que contratan el SIGO, pero también contratan a un contador o a un administrador de empresas para que haga el tema de la contabilidad. Que no debería ser, pero pues pasa. Pero entonces a nosotros como administradores nos corresponde tener los conceptos y las nociones básicas claras de lo que es la contabilidad, porque también vamos a manejar este papeleo en algún momento. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Aquí está la descripción del libro diario. Lo que les dije, es la primera anotación. Se anotan las transacciones de manera conjunta. ¿Sí? Esta operación, estos registros, se denominan asientos en la contabilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el ejemplo, a ver, está caja y bancos. Le debo a la caja y a los bancos 1000. Pero
los clientes, ¿cierto? Hoy compraron 1000, ¿verdad? Quiere decir que en la venta vendí lo que debía. Es una transacción. Voy a pagar entonces a cajas y bancos 1000. ¿Cierto? Facturas por cobrar, no tengo ni una. Entonces ese libro diario, chicos, es lo que yo les dije, es la transacción o se anotan las operaciones más básicas. Vendí, debo, tal cosa. ¿Cierto? Y en el libro mayor, como les decía, es donde se traslada toda la información. Pero ese proceso se llama mayorización. Porque precisamente se llama libro mayor. Ahí es donde vamos a tener cada cuenta participante en las transacciones de la entidad. Y cada cuenta es un folio. ¿Un folio qué es? Imagínense un cuaderno. Una hoja es un folio. Aunque el libro sea electrónico, una página es un folio. Y cada página tiene un uso exclusivo. Y en cada página se determina cuál es el saldo que se ha acumulado. ¿Listo? Determinando cuáles son los cargos y los créditos. Recordemos que los cargos, ¿alguien sabe qué son los cargos? ¿O no sabemos qué son los cargos? ¿No? Bueno, un cargo contable, ¿sí? Siempre se va a hacer en estos libros. Pero el cargo contable, ojo a esto también, solo lo pueden hacer el auxiliar contable, el auxiliar de nómina o el auxiliar de facturación. ¿Listo? Y el cargo es un costo. Ojo, es un costo. ¿Listo? Y el crédito, como ya lo vimos antes, es un egreso. Es un pasivo. Algo que tiene que salir de mis bolsillos. ¿Listo? Ahora bien, en el libro de inventarios y balances, como les comentaba, se registran una serie de anotaciones de diferente origen. Mensualmente, por ejemplo, podemos hablar de un balance, de un extracto del inventario anual, de cuánto tenemos, de los estados financieros anuales, el balance general de la empresa. Entramos en pérdidas, no entramos en pérdidas, nos hace falta tantos millones para poder nivelarnos. Aquí es donde encontramos nosotros el estado de los resultados. Y gracias a este tipo de libros, chicos, vamos a poder hacer lo que les comenté hace un rato, que era obtener la información contable. ¿Listo? Y además de ello, vamos a poder interpretar los estados financieros gracias a los libros. ¿De acuerdo? En el libro de balances, yo voy a saber realmente cuál es el cambio dentro de mi patrimonio, si hay o no hay. Si el patrimonio ha ido en pique, es decir, he tenido pérdidas, o si por el contrario han habido ganancias. Para eso me sirve el libro de balances. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la gente que monta pequeños negocios que dice,
Es que en 6 meses recupero lo que he invertido. Eso es un balance. Eso es una proyección contable. ¿Listo? ¿Alguna duda o vamos bien? Chicos. ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo, gracias. Ahora, pasa, sucede y acontece que la contabilidad tiene relación con otras ciencias, ¿sí? Esta se ha hecho pues muy importante a lo largo de los años y el desarrollo económico ha hecho que la contabilidad sea indispensable en el día a día. La contabilidad tiene relación con la economía, obviamente. La economía se encarga de estudiar los recursos y cómo funcionan los recursos. La contabilidad de plasmarlos, de registrarlos. Porque la contabilidad precisa de la economía para poder estudiar los balances, por ejemplo, económicos, los balances contables de la empresa. Cuando nosotros sabemos cómo funciona la economía, hablando de una multinacional, por ejemplo, vamos a saber cuál es el balance de nuestra empresa también. ¿Cómo funciona la economía de un país? ¿Mi multinacional sí servirá allí? Bueno, entonces dentro de mi contabilidad voy a plasmar realmente cómo está funcionando mi empresa dentro de este sector, dentro de X sector. Se relaciona con la estadística, que es la que nos ayuda a nosotros precisamente a entender cómo proyectarnos económicamente. Nos ayuda a establecer tendencias e índices dentro de la contabilidad. Tendencias económicas e índices económicos. La estadística nos permite mantenernos a flote, porque es la que nos dice los números van bien. Pero la contabilidad, chicos, también tiene, y la administración más que nada, tiene relación con el derecho. Mucha relación con el derecho. Porque dentro de la contabilidad y dentro de la administración debemos conocer todas las disposiciones legales que un país tiene frente a las empresas, frente a las personas jurídicas y naturales, a cómo deben manejar su economía. ¿Sí? Por ejemplo, en el área administrativa, nosotros debemos tener conocimientos de derecho laboral, debemos tener conocimiento de derecho tributario, ojo, que hace parte de la DIAN. ¿Listo? Debemos tener todo este tipo de conocimientos, es porque legalmente existen códigos que nos dicen a nosotros cómo vamos a manejar económicamente una empresa. ¿Listo? Por ejemplo, para los administradores y para los contadores, el código de comercio es uno de los códigos más importantes. Porque, por ejemplo, en él se explica cómo se genera o cómo se crea una empresa. ¿Cuáles son, digamos que, las bases para crear las empresas? ¿Cómo se deben crear? ¿Cuáles son los documentos? ¿Sí?
Las principales ramas del derecho que están asociadas a la contabilidad y a la administración son el derecho civil, el derecho laboral, el derecho fiscal, ¿sí? O tributario, que es el mismo, y el derecho mercantil. Pero ahora, imagínense ustedes que nosotros, dentro de la contabilidad de nuestra empresa, hemos decidido finiquitarla. En ese escenario, la parte contable tiene que estar al día, la parte administrativa tiene que estar al día y la parte legal tiene que estar al día. ¿Listo? Entonces, por ello, la contabilidad es tan importante, chicos. Tan importante. Podemos entender entonces que los ingresos, gastos y ganancias hacen parte de lo que son los activos, pasivos y capital. ¿Verdad? Ya los podemos entender así. El ingreso es capital también, pero a la vez es una ganancia. El gasto, pues es un pasivo, porque sale de mi bolsillo. Y las ganancias también se pueden entender como un activo. Entonces, estos conceptos son tan importantes, chicos, para que no nos confundamos. Es porque cuando nosotros en las empresas nos hablen de esto es un gasto, vamos a tener que entender qué tipo de gasto y qué clasificación de gasto y entender que eso es un pasivo y que siempre será un pasivo dentro de la empresa. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Por último, voy a presentarles un videíto, ¿de acuerdo? Que va a reforzar precisamente este tema, el de los activos, pasivos y demás. Entonces, permítanme, lo voy a compartir acá. Un momentico. Aquí está. ¿Lo alcanzamos a ver? Ustedes me dirán. ¿Sí lo alcanzamos a ver o no? Yo creo que ya se está proyectando, confirme. Sí, Listo, perfecto. Entonces lo voy a reproducir. A ver. Para conocer la contabilidad tenemos que partir conociendo una ecuación que encierra todo el lenguaje contable. ¿Ok? ¿Esta ecuación qué me indica? Me indica que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ok? Esta ecuación lineal encierra todo el lenguaje contable. Lo vamos a encontrar en la mayoría de reportes, por eso que vamos a empezar conociendo primero esta ecuación, ¿ok? Como punto de partida, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado los activos. Los activos podemos dividirlo en bienes, por un lado, y derechos. En los bienes vamos a encontrar, por ejemplo, al dinero. ¿Sí? Son posesiones que tiene la compañía. Tenemos, por ejemplo, también la mercadería. La mercadería, ¿sí? Que son productos que compra la empresa para posteriormente venderlo. Podemos encontrar los vehículos, por ejemplo, los vehículos que están a nombre de la compañía. ¿Sí? Son posesiones, son bienes que pertenecen a la empresa y van a estar dentro del grupo de activos. También encontramos las máquinas, ¿sí? Que utilizan para poder fabricar los productos. Encontramos también los inmuebles, ¿sí? Que de repente son usados como oficina o pueden ser como fábrica, ¿no? Por otro lado tenemos los derechos, ¿sí? Los derechos son aquellos documentos, comprobantes, contratos o hechos económicos
que hacen que yo exija a un tercero que me entregue un bien. Por ejemplo, tenemos a las cuentas por cobrar, ¿sí? Yo le vendo a un cliente al crédito y yo tengo una factura por cobrarle. Entonces tengo un derecho sobre ese documento, sobre esa operación, ¿sí? Tengo una exigencia por hacerle a un tercero para que me entregue un bien, ¿ok? ¿Qué otras cosas podemos encontrar dentro de los derechos? Por ejemplo, los préstamos. Por ejemplo, yo le presté a un accionista o a un trabajador o a un tercero, entonces yo tengo un derecho sobre ese préstamo, ¿ok? Una exigencia para poder cobrarle un bien a ese tercero. Puedo agregar también a los reclamos, por ejemplo. Los reclamos, imagínate que tienes un reclamo con el Estado, ¿sí? Tienes un crédito fiscal que le vas a reclamar al Estado. Entonces, ese es un derecho que tú tienes. Entonces, el activo va a tener estos dos elementos, los bienes y los derechos. Bien, tenemos la primera parte de la ecuación lineal. Por el otro lado, vamos a encontrar al pasivo y al patrimonio. Y ambos vamos a decir que son obligaciones. ¿Sí? Son obligaciones. Si por un lado yo tenía derechos, por el otro lado voy a tener obligaciones. ¿Ok? Pero aquí hay que hacer una diferencia, ¿sí? Si bien ambos son obligaciones, por un lado yo tengo que el pasivo va a ser obligaciones pero con terceros. Y por el otro lado yo tengo que el patrimonio van a ser obligaciones pero con los dueños. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero ambos son obligaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a estar obligado a entregarle un bien, un recurso, a cambio de que ellos me entreguen algo. Por ejemplo, en el pasivo yo voy a encontrar las cuentas por pagar. Entonces, un proveedor me vende una mercadería al crédito. Entonces, él por su lado tiene un derecho sobre mí, ¿sí? De cobrarme ese documento. Y yo, por el otro lado, tengo una obligación, ¿ok? Para pagar, para cancelar esa deuda. Tengo la obligación de cancelar esa deuda. Entonces, es una obligación, pero con terceros. ¿Qué otra cosa podemos tener aquí? Tenemos los préstamos bancarios, por ejemplo. Los préstamos bancarios, ¿sí? El banco tiene un derecho sobre mí y yo tengo una obligación con el banco, ¿ok? Es una obligación, es un pasivo, una obligación con terceros. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Los impuestos, por ejemplo. Los impuestos también es una obligación para con el Estado, ¿sí? Es una obligación con un tercero, ¿sí? Estamos hablando de terceros, ¿ok? Y por el otro lado tengo el patrimonio. El patrimonio va a ser una obligación pero con los dueños. Imagínate cuando empieza una empresa, el dueño pone un capital, ¿cierto? Entonces ese capital es una obligación, es una deuda que tiene la empresa para con el dueño, ¿sí? Podemos agregar también las acciones, si fueran accionistas, ¿sí? Las acciones es una deuda que yo tengo con los accionistas. Si el accionista quiere vender sus acciones, entonces yo tengo que entregarle ese dinero. Si quiere retirar sus acciones, yo puedo entregarle ese dinero. Soy obligado. Si es una deuda que yo tengo con los accionistas. Entonces, aquí también podemos agregar, por ejemplo, los resultados. Los resultados. Si la compañía ha tenido ganancias, entonces yo tengo una obligación de entregarle esas ganancias a los dueños, ¿ok? Entonces, los resultados van a estar dentro del patrimonio. Entonces, fíjate la diferencia. Ambos son obligaciones, pero por un lado el pasivo van a ser obligaciones con terceros. Y el patrimonio van a ser obligaciones, pero con los dueños, ¿ok? Entonces, muy bien, hemos empezado muy bien con esta ecuación, con la ecuación contable, que es una ecuación que nos va a perseguir, como les repito, a donde quiera que vayamos con el estudio de la contabilidad, porque lo vamos a encontrar en la mayoría de reportes financieros. Entonces, un punto de partida que nos va a ayudar, habiendo conocido estos elementos de manera global, ¿sí? Podemos seguir explayándonos en próximos videos, pero yo creo que es un punto de partida. Ahora, habiendo conocido esto, ahora pasemos a ver cómo es el proceso de la información contable hasta llegar a emitir estos reportes financieros basándonos a esta ecuación contable. Entonces vayamos a verlo
y empecemos de una vez. Ok, entonces habíamos dicho que el activo es igual al pasivo del patrimonio, pero ¿cómo se procesa esto en la contabilidad? Lo primero que hace la contabilidad es tener estos elementos registrados. Entonces, el primer paso en el informe contable es tener registrado las operaciones económicas. ¿Ok? Vamos a colocar aquí operaciones económicas. Ese es el primer paso para procesar la información contable. ¿Ok? Ahora, hay una herramienta que se utiliza para poder registrar estos elementos. Y esa herramienta se llama el plan de cuentas. Este plan de cuentas son códigos que van a agrupar cada elemento de esta ecuación. Se crearon para hacer ordenado la información contable. Incluso se estandariza, se oficializa un plan de cuentas para que la mayoría de empresas las utilice y la información contable sea homogénea. En el Perú, por ejemplo, el plan contable se llama Plan Contable General Empresarial, ¿sí? Que es una forma de estandarizar este plan de cuentas para que la información sea homogénea, ¿sí? Esta cuenta, como les repito, es para ordenar los elementos de esta ecuación. Por ejemplo, si hablamos... Bueno, chicos, qué pena interrumpo el video. En Colombia se llama el Plan General Contable. ¿Listo? Dentro del activo que tenemos el dinero, el dinero o el efectivo tiene su propia cuenta contable donde al momento de registrar tiene que ir exclusivamente a esa cuenta contable. Antiguamente se ingresaba la información de manera manual. Imagínense la gran cantidad de información que se procesaba de manera manual. En la actualidad ya existen software que han mejorado esta situación. Han hecho que se reduzca la operatividad del ingreso de información y ya no se le dedica 100% al área contable que se dedique a la tarea de registrar, sino que ahora participan todas las áreas dentro de una empresa, los famosos sistemas integrados, que hacen que diversas áreas ingresen información y generen asientos contables de manera automática. Esto ha mejorado mucho la situación de la información contable. Una vez hecho el registro, la segunda parte va a ser analizar. ¿Ok? Una vez registrado las operaciones económicas, el siguiente paso es analizar. ¿Y qué vamos a analizar? Vamos a analizar que todo esté registrado. ¿Ok? Que todo esté registrado. Que todas las operaciones económicas, sobre todo las más relevantes, las que hacen que las tomas de decisiones se hagan de manera correcta, pues vamos a asegurarnos que todas esas operaciones estén dentro de la contabilidad. ¿Qué otra cosa más hacemos al momento del análisis? Nos tenemos que asegurar que se usen las cuentas correctas. ¿Ok? Si vamos a hablar que usamos un plan de cuentas, al momento de analizar nos vamos a asegurar que las operaciones estén en las cuentas correctas. ¿Y para qué nos vamos a asegurar que estén en las cuentas correctas? Para hacer el siguiente paso, que es la elaboración de los estados financieros. ¿Ok? Porque en la medida que yo tenga mis operaciones económicas en las cuentas correctas, voy a poder tener la agrupación correcta para presentarlos en mis reportes financieros. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar aquí que el estado financiero es un reporte financiero, digamos, oficial, ¿sí? Que también tiene un estándar que se presenta para que la gerencia, los dueños, de repente los bancos o de repente el Estado pueda ver la situación económica de la compañía, pueda ver si tiene ganancia, tiene pérdidas, cómo ha evolucionado durante el tiempo, si actualmente está en quiebra o de repente a punto de quebrar o está muy bien económicamente, pues para eso sirven los estados financieros. De repente, si tú no eres una persona que estudia la carrera contable, a ti te interesaría partir de aquí, de los estados financieros, ¿sí?
pero siempre es importante conocer cuál es el origen de ese estado financiero para poder interpretarlo y poder conocer el lenguaje que indican los estados financieros. Bueno, creo que ha sido un buen punto de partida para empezar a conocer los temas contables, empezar desde la ecuación y conocer cuáles son los procesos que se utilizan para llegar a elaborar los estados financieros. De repente en próximos videos vamos a explayarnos más en cada uno de estos puntos porque hay un campo mucho más grande que poder explorar en esta linda profesión. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, chicos, pasa, sucede y acontece que esto es un simplemente ejemplo de lo que ya habíamos hablado en clase. Pero precisamente él hace ahí mención del plan de contabilidad que existe en el Perú. Para nosotros en Colombia se llama Plan General de Contabilidad Pública. Ojo, es una resolución, ¿vale?, por la cual se adoptó el plan. Es la resolución 355 de 2007. Se las voy a escribir acá. Resolución 355 de 2007. Plan General de Contabilidad Pública. Ustedes podrán, si quieren, echarle un vistazo, porque gracias a este plan también se, abordan ciertos conceptos de la contabilidad. ¿Listo? Pero tienen que saber que dentro de nuestro sistema estatal existe este plan y se actualiza, ¿vale?, semestralmente. ¿De acuerdo? Semestralmente, o sea, cada 6 meses se actualiza. Obviamente las actualizaciones de pronto no son demasiado profundas, ¿sí? Pero es bastante importante leerlas. Estas actualizaciones se implementaron a partir del 2014, también por medio de otra resolución, la 634 de 2014, y existen también en la página de gobierno, ¿sí?, de la Contaduría General de la Nación, ojo, los planes anteriores que han existido, por si a alguno le interesa, ¿vale? Pero entonces la última versión es la 0.5, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con estos planes generales de contabilidad pública? Pues sencillo, nos ayudan a nosotros, tanto administradores como contadores, a entender ciertos procesos dentro de la contabilidad, ¿sí? Es como prácticamente un manual, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Algo que quieran abordar? ¿O vamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí, profe. Perfecto. Entonces, para nosotros Ha poder sido hablar... claro. Ok, perfecto, muchas gracias. Para nosotros poder hablar, chicos, de contabilidad, nos tenemos que remitir precisamente a lo que es una empresa, al concepto, al mero concepto de lo que se entiende por empresa, ¿cierto? Y podemos entender que una empresa es una entidad. Como se los dije, también lo podemos entender como una persona jurídica, ¿sí? Es decir, una persona ficticia que está creada jurídicamente ante la ley, ¿sí?, y que está conformada por ciertos elementos. El capital, ¿sí?, que nosotros lo consideramos algo primordial, ¿verdad? Y otros factores productivos como el industrial, el mercantil y los servicios. Todo esto agrupado va orientado a obtener lucro, ¿cierto? Una empresa se crea con fines de lucro. Pero entonces suele pasar que en Colombia no sabemos cuáles son las clasificaciones de las empresas. Y es que en las empresas existen muchos y diversos tipos de empresas, ¿sí? Podemos clasificar las empresas como empresas públicas,
privadas y mixtas. De acuerdo, por ejemplo, a quién le pertenece el patrimonio de esa empresa. Las empresas públicas, sabemos bien que les pertenecen al Estado. Por ejemplo, EPM, Empresas Públicas de Medellín. ¿Cierto? EPM. Ese es un tipo de empresa. Su patrimonio le pertenece al Estado. Las empresas privadas, por ejemplo, son McDonald's, que incluso también es una empresa multinacional. Y las empresas mixtas en Colombia, ¿alguien sabe, por ejemplo, cuál es una empresa mixta en Colombia? ¿Alguien de pronto tiene así como conocimiento de alguna? Tenemos una muy grande ahí en Bogotá, que nos presta servicios de transporte, por ejemplo. ¿No? Transmilenio es una empresa mixta. Transmilenio. Sí, señora, Transmilenio. Transmilenio es una empresa mixta porque tiene acciones que le pertenecen al Estado y acciones que le pertenecen a privados. Que recordemos que uno de los propietarios es el exalcalde, ¿verdad? Entonces pasa que esa clasificación de las empresas, chicos, es muy importante. Existen clasificaciones por la forma jurídica de la empresa. Existen empresas individuales, empresas en sociedades, empresas de personas y empresas de capital. ¿Ok? Para la próxima clase vamos a hacer una pequeña exposición de las empresas de sociedades. ¿Ok? Y yo me voy a encargar de explicarles las otras. La exposición no va a durar más de 10 minuticos y creo que la podemos hacer hasta en parejas. ¿De acuerdo? Ahora, existe también otro tipo de empresa. Eso depende de la actividad económica, ojo, a la que se dedique la empresa. Hay empresas netamente comerciales, hay empresas industriales, empresas de servicios y otro tipo de empresas que ya veremos más adelante, en la próxima clase. ¿De acuerdo? Pero por ahora entonces, volviendo un poco al tema de la contabilidad, ya teniendo también esa noción, digamos, básica de lo que es empresa. Recuerdan que al inicio de la clase yo les empecé diciendo que existía un método, ¿verdad? Dentro de la contabilidad que se llama, ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? El que creó el cura. ¿Partida doble? Sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. El método de la partida doble. Y es que ese método, chicos, a nosotros nos interesa muchísimo. Y es por lo siguiente. Entonces, imagínense ustedes que, bueno, este cura, este señor, dijo, perfecto, yo necesito registrar. Necesito saber cuánto gano, cuánto pierdo, cuánto todo. ¿Sí? Y él popularizó el método de la partida doble. Pero entonces, este método lo hemos utilizado, ¿sí? Con los años y se ha perfeccionado un poco. ¿Vale? Y les voy a comentar entonces en qué consiste. Cuando nosotros nos hablan de partida doble, es tan sencillo decir que la partida doble es la forma ordenada de registrar operaciones diarias de una empresa. Pero entonces, ese método de la partida doble, ¿sí? Debe ser claro, explícito y completo.
existe algo que se llama el esquema de la cuenta T. T de tetero. Entonces, ese esquema de la cuenta T consiste en una de las formas más simples de iniciar los registros contables. Y nos ayuda a identificar a nosotros, por ejemplo, el nombre completo de la cuenta. ¿Sí? Entonces, si la cuenta se llama cuenta número 1, no sé, febrero, por ejemplo. El esquema T nos dice a nosotros que en la parte izquierda, en el lado izquierdo, se deben registrar los débitos. Y en la parte derecha se deben registrar los créditos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En el débito, debo. Y en el crédito, también debo pagar. Pero no debemos entender este crédito como el que se debe pagar, sino como el que nos deben pagar a nosotros. Entonces, del lado izquierdo, el debo y del lado derecho, me deben. ¿Listo? Eso es. Entonces, cuando nosotros hacemos un registro de una cuenta de la forma T o de la cuenta T, el debitar, ¿sí? En el lado izquierdo es deducir. Y el haber o el crédito, ¿sí? Que también lo podemos llamar acreditar, ¿verdad? Es ganar. Entonces, debemos identificar que un movimiento débito es la suma de los valores que se debe a una cuenta. Y un movimiento crédito es la suma de los valores que nos deben a nosotros de una cuenta. ¿Ya? Es así de sencillo. ¿Vamos hasta ahí? No lo podemos confundir con el débito de las tarjetas y el crédito de las mismas. Pero si lo quisiéramos entender desde ese ejemplo, por ejemplo, la persona natural o jurídica, que en este caso es jurídica, sería el banco. Al banco se le debe un crédito cuando yo utilizo una tarjeta de crédito. ¿Sí? Y el banco me debita, es decir, me extrae a mí un dinero cuando yo pago con mi tarjeta de débito. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora. Perfecto. Entonces, chicos, este método de la partida doble es porque a la izquierda está lo que debo y a la derecha está lo que me deben. ¿Vale? Y en ella, debajo de estas dos, va el total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo resto, ¿sí? Lo que me deben de lo que debo o viceversa, voy a obtener el resultado. Ese es el método de la partida doble. Y es que es bastante rudimentario. Imagínense lo siguiente. A nosotros nos pagaron nuestro sueldo el día de ayer, por ejemplo. ¿Cierto? Nuestra quincena. A mí me deben, como trabajador, 1.500.000, por ejemplo. Pero yo debo 1.000.000 de pesos. Si yo hago la resta, sé claramente cuánto voy a obtener al final. Cuánto me queda, con cuánto cuento. ¿Cierto? Entonces, este es el método de la partida doble. Este señor por allá en el 1400 dijo, esta cosa es lo que me va a servir a mí.
Con esto voy a empezar a contabilizar qué debo y qué no. ¿Con cuánto cuento al final? ¿Listo? Es así de sencillo. ¿Ha quedado claro? Profe, este método digamos que se llamaría como el debe haber. Señora, disculpa, es que se entrecortó. Ok. Profe, o sea que este método que de la partida doble significa más que todo como el debe haber. El debe y el haber son dos cosas diferentes. No. Ok. ¿Listo? Porque yo debo y dentro del haber es me deben. ¿De acuerdo? O sea, no es que deba haber. Bueno, al final de cuentas, sí, porque tú estás sacando un total. Entonces, debe haber o me debe quedar tanto, ¿cierto? A eso es lo que te refieres, ¿verdad? Sí, señora. Sí, qué pena, no te había entendido bien, pero sí, debe haber o me debe haber quedado, más bien, sería tanto. Si me deben y yo debía y lo resto, debe haber quedado tanto. Así es. Sí, señora. ¿Listo? ¿Quedamos claros entonces, chicos, por el día de hoy? ¿O hay alguna pregunta? ¿Existe alguna pregunta, chicos? ¿Cualquier cosita? ¿O ya? No, señora. Perfecto. Bueno, entonces, ahorita, por el grupo, lo que vamos a hacer es que voy a escribirle a ustedes cuáles son los tipos de sociedades, de empresas de sociedades que existen, y nos vamos a dividir en grupitos de a dos para hacer la exposición. ¿De acuerdo? Yo voy a indicarles qué vamos a hacer para la próxima clase a través del grupo y por favor ponerse en contacto entre ustedes mismos. No tengamos pena de decirle al compañero venga, hagámonos o venga, estudiemos, porque pues la idea es que podamos salir todos aprendidos, ¿sí? Entonces, ahorita por el grupo les voy a enviar la información, voy a explicarles un poco la didáctica de cómo van a ser las exposiciones para la próxima clase y las exposiciones pues no van a durar más de 10 minutos, ojo, porque pues también tenemos que terminar y finiquitar otros temas, ¿de acuerdo? Así que Sí, señora. espero que descansen, chicos. Bueno, Antes de que se vayan, por favor, antes de que corran y se vayan, como todavía no tengo la listica, les pido por favor que me dejen su nombre completo, ¿sí? Aquí por el chat para yo poder tenerlos en cuenta de la asistencia de hoy, ¿de acuerdo? bueno, profe. Profe, también una Señora. consulta. Tú dices que para la próxima clase, o sea que la exposición sería para mañana. No, pero me refiero Mañana a la la otra próxima clase. clase la próxima semana. Tranquila. La próxima semana. Menos Ah, mal me ok, preguntaste ok. y aclaramos. Sí, es para la próxima semana. ¿Listo? Ujú. De acuerdo. Bueno, profe. Bueno, chicos. Listo. Entonces mañana nos vemos. Por favor, cuídense. Que tengan una buena noche. Chao, profe. Muchísimas Hasta luego, gracias. chicos. Gracias. Gracias.